Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí en realidad sin pensar que lo iba a hacer, porque mi idea era hacer la magia sexual uno y 2. Vamos a tener que hacer la tercera y la última. ¿Por qué? Porque veo de que ha habido algunas dudas, que siempre van a quedar algunas situaciones dentro de cada persona que no está acostumbrada a este tipo de situaciones o a este conocimiento. Entonces, bueno, nos toca solucionarlo. Han- Hay preguntas que han sido bastante interesantes y hay preguntas que nos han tocado que en realidad ya no es una cuestión de repetir y de repetir y de repetir. Por ejemplo, no es una queja, sino es una situación de que ustedes mismos son los que tienen que entender bien las cosas. Por ejemplo, hubo alguna persona que vio que lo de la analogía, lo del agua, cuando dije que el agua se perdía, era como dejar un caño abierto que se perdía y se seguía perdiendo, se iba por el desagüe y encima todavía, a pesar de que los desperdiciábamos, todavía encima nos iban a cobrar por el desperdicio de agua. Y me hacen una pregunta, a pesar de que yo dije que eso eran los pensamientos. Cuando uno piensa demasiado, cuando uno deja esto abierto, prendido, y lo he repetido 4 veces porque hoy día volví a estudiar lo que yo había dejado, volvieron a preguntar si es que eso era porque eyaculaban, y lo repetí 4 veces en el video anterior. ¿Eso qué significa? ¿Yo me estoy quejando de las personas que están viéndome? No, sino de que tenemos que tener un poco más de criterio, tenemos que ser más asertivos, tenemos que meternos más en la profundidad de lo que es este tipo de conocimiento. No podemos soltar las cosas porque sí. Estamos en otro nivel, todos nosotros los que estamos metidos en esto, estamos metidos en otro nivel. O sea, eh, ese tipo de situaciones son las que nos llevan al vacío en el que nos encontramos y son las que no nos ayudan a avanzar. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ¿no? lee la Biblia, porque hoy día en el programa de radio hablé acerca de eso, cuando uno lee la Biblia, lo lee sin el espíritu de la letra, queriendo de que los demás le solucionen las cosas, y las cosas tienen que ser solucionadas por uno mismo. Esa es la idea de todo esto que estamos haciendo nosotros. Que efectivamente todos necesitamos ayuda de los demás. Por supuesto, todos necesitamos ayuda de los demás. Pero una vez de que uno ya tiene algo, pues uno ese algo lo tiene que explotar. Uno tiene que seguir uno para adelante. Uno tiene que despertar la conciencia, hacer de que en las noches nuestra conciencia trabaje como debe de ser. En la Biblia, por ejemplo, nosotros vemos que ahí está Adán y Eva, y después nos viene Caín y Abel. Entonces uno cuando dice, no, Caín lo mató a Abel, entonces uno anda pensando de que efectivamente uno de los hermanos, de las dos personas, ¿no? Que Adán y Eva, bueno, lo mató por envidioso, porque uno era el que le daba al Dios Jehová lo más lindo, lo más hermoso, lo mejor de su cosecha, agradeciéndole todo el beneficio, y el otro, que era Caín, él le entregaba pues lo que le restaba, su ripio, su sencillo, lo que, bueno, ya no le servía, se lo hacían la ofrenda hacia el Dios Jehová. Entonces uno anda pensando de que esos dos hijos diferentes de los mismos padres existieron, y no se dan cuenta que Caín es la materialidad y Abel
que era el espiritual, es la espiritualidad. Y entonces, eso significa de que la materialidad mató a la espiritualidad. Eso es Caín y Abel. Pero para que uno lo pueda entender, tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Saben qué, amigos? Tenemos que esforzarnos. No se trata de que nos lo den así nomás, porque si no hay ese esfuerzo, a mí, por ejemplo, hay algunas personas muy queridas por mí, hasta familiares muy queridos por mí, que cuando hablamos y les enseño este tipo de cosas y después hablamos del significado de los sueños, yo les enseño 3 o 4 veces o les resuelvo los sueños 3 o 4 veces y después no más. ¿Por qué? Porque lo mejor que se puede hacer por las personas es que una vez que ya tienes el tema, esforzarte tú mismo para poder convertirlo en tu realidad. Si no, esto no sirve de nada. No sirve de nada. Tiene que haber un esfuerzo individual. Es lícito que en un principio uno tenga que preguntar todo. Correcto. Pero lo que a mí no me parece correcto, así se molesten algunas personas, es que por muy claro que haya quedado, te sigan preguntando por algo que es claro. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo es el que va a valer para este tipo de conocimiento. Si no hay esfuerzo, no va a pasar nada. Es cierto también de que me faltaron algunas cosas. Ya se habrán dado cuenta que el video anterior tuvo un poquito de interferencias, un poquito de cosas que en realidad me sacaron un poquito a mí también del cuadro. Eso es cierto, es verdad, soy honesto. Entonces hoy día estoy tratando de arreglar la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, hubieron personas que me preguntaron, a ver, si estamos en haciendo la magia sexual, entonces yo ya no voy a tener hijos, o sea, yo ya no necesito cuidarme de nada. Y la respuesta es bien simple y es bien sencilla. Si la pareja, si los dos están completamente convencidos de lo que están haciendo y no quieren tener hijos, pues no lo van a tener. Pero si uno está tratando de, digamos, de no tomar en serio este tipo de trabajo, pues simplemente van a caer en la materialidad. Van a caer en el Caín. y el otro va a decir, pero ¿y yo por qué? Ah, porque también eres cómplice, pues. Porque acá no se trata de castigos, acá se trata de conocer la ley. Se trata de entender. A algunas personas no les gusta mi estilo. Muchas veces yo me río mucho y otras veces soy muy contundente en llamar la atención y corregir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cada uno trata de hacer de que las cosas sean como mejor le parece. Pero el punto principal de todo esto es de que nosotros queremos que a ustedes les vaya bien. No queremos que ustedes se llenen de hijos si es que no lo desean, pero sí queremos que ustedes tengan hijos unigénitos, por ejemplo. Porque ¿qué significa un hijo unigénito? Un hijo unigénito es Jesús el Cristo. Cuando una persona hace la magia sexual, o por lo menos están haciendo el trabajo de la magia sexual, y los dos lo están haciendo y están tratando de transformarse, y en una de esas piden, porque para que uno, cuando uno no eyacula o la mujer no llega al orgasmo, entonces no hay esa unión, entonces ahí hay un inconveniente, pues cómo vas a tener hijos. Entonces, ¿cómo es que se tienen hijos? Los dos se ponen de acuerdo y piden un hijo. Ese hijo va a salir especial, va a ser un alma evolucionada. Y entonces, sin que el hombre eyacule y sin que la mujer llegue al orgasmo, ese solo gen va a pasar al óvulo de la mujer sin que eyacule. Entra ahí y después de ahí forma a su hijo especial. Ese hijo va a hacer tremendas bondades para la humanidad.
Ahora, también me fijé de que a la hora de hablar acerca de lo que es la transmutación sexual, no hablé mucho sobre la imaginación y la visualización, que es muy importante. No hablé del IAO. ¿Cómo es esto? El IAO es una vocalización. Hay diferentes tipos de vocalizaciones y hay diferentes tipos de mantras para que cuando uno quiera vocalizar, quiera transmutar, o que hacer la transformación de esas energías sexuales, la más simple, la más sencilla y una de las más fuertes es el IAO. Entonces, ¿cómo se hace? Se junta el alma del hombre, se junta el alma de la mujer, se juntan los dos y están juntos, los dos concentrados en lo que están haciendo, los dos amándose. Y en realidad la palabra exacta es los dos adorándose. Entonces en ese momento va a llegar un instante en que la fuerza sexual se eleva. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que esa energía sexual se transforma en vapores seminales. Esos vapores seminales va a subir por todo el cuerpo, organizándolo y renovándolo, va a subir por la tiroides, va a subir por las amígdalas, y las amígdalas van a crear mucosidades que van a entrar a las neuronas, y las neuronas, hasta las neuronas muertas, van a volver a revivir, porque uno cree que están muertas, no, están dormidas. Y entonces eso va a crear una seminización cerebral. Por eso es que siempre yo estoy diciendo que esta parte tiene que ver con esta parte. Entonces de ahí hay una parte principalísima. Cuando llega por acá tenemos poder. ¿Cuál es el poder? El poder del verbo. Entonces lo que tú dices se convierte en realidad. Tienes poder del verbo. Pero ¿qué significa ese poder del verbo? Si tú hablas lisuras, ¿tú crees que vas a tener poder del verbo? Si tú mientes, ¿tú crees que vas a poder tener el poder del verbo? Eso es lo que pasaba con los incas. Los incas eran básicos para sus leyes. Si tú hablas jergas, ¿tú crees que vas a tener poder del verbo? Si tú chismoseas, ¿tú crees que vas a poder tener poder del verbo? Eso te lo pongo a tu criterio, ya esa es tu parte. Pero en líneas generales, eso es lo que sucede cuando uno comienza a calentar las energías sexuales, pasando a todo tu cuerpo, a tu corazón, a tus pulmones y evidentemente a tus tiroides, donde tenemos nosotros una energía tremenda y fabulosa, porque esta es la parte antibiótica de todo lo de arriba, la tiroides. Tú tienes bien la tiroides, tú piensas bien, tú oyes bien, tú miras bien, tú hablas bien. Prácticamente toda nuestra sensibilidad está en este sector, tiroides. Y eso tiene que ver con el verbo. Ojo, ojo, bien. Entonces, cuando uno hace la transmutación, ¿cómo lo hace? Creo que voy a ser más sensitivo, más simple más sensible en esta parte. Estás junto con la pareja. Y una vez que estás con la pareja, ya te dije que te tienes que concentrar. Estás bien concentradito. Y de ahí tu imaginación, la imaginación creativa, se te va acá, a tu parte sexual. La mujer está pensando en sus ovarios, está imaginando sus ovarios. El hombre está imaginando sus testes, en donde está toda la energía. Y de ahí posesiona esa energía con la imaginación y la coloca en el coxis. La colocas en el coxis. Y en el coxis, ya porque llega un momento en que están los dos atareados y ya llega un momento en que ya la efervescencia ha subido tanto de que tú no lo puedes perder, pues no, tienes que preservarlo, tienes que transmutarlo, tienes que transformarlo.
Y entonces ahí paran, entonces la pareja se hace señales, se hace señales. Entonces ya por supuesto que ya se pondrán de acuerdo, ¿no? Entonces de ahí hay una respiración, muy importante la respiración, absorbes. Y con tu imaginación creativa ya tienes esa energía en el coxis y comienzas así, bajito, suavecito, porque no necesitas gritarlo, porque la vocalización en este caso no necesita ser exagerada, ni que los demás, que si de repente uno vive en un departamento y los demás se van a enterar, pues no debe de ser así, es íntimo, ¿no? Entonces se hace la I con tu imaginación, o sea, se vocaliza muy bajito, que solamente tu pareja te escuche y tú también, pero a la vez estás con tu imaginación así. Sube y sube y sube y sube y sube hasta la mitad de la columna. Ahí agarras la A. La A comienza a subir desde la mitad de la columna con tu visualización, visualizando tú que esa energía está subiendo, está subiendo, está subiendo hasta la corona de la, hasta donde está la pineal. Bueno, la pineal está para adentro, pero hasta la corona de la cabeza. De ahí, O. Tercer ojo, tiroides, corazón, con el O. Y de ahí lo botas. Botas todo el aire y con tu imaginación impregnas toda esa energía a toda tu aura, a todo tu cuerpo físico, a todo. Entonces ahí va a llegar un momento en el que los dos están ya bajos, ya la energía no se perdió, la energía no se fue del cuerpo ni del hombre ni de la mujer, se quedó ahí, esa es la transmutación. Entonces ahí llega el momento en que uno otra vez vuelve a la parte física, fisiológica, a la parte romántica, en donde vuelven a moverse, vuelven a besarse, vuelve la parte erótica. Y entonces siguen y siguen, entonces la mujer otra vez vuelve a tener más energía, el hombre evidentemente va a tener más energía y así. Comienzan a trabajarlo, hasta que ya alguno de los dos ya llegó al nivel superior y vuelven nuevamente con el IAO. ¿Eso en cuánto tiempo? Eso es, en un principio hay que tener mucho cuidado porque así es en un principio, pero después lo más normal es tener 1 hora diaria. ¿Cada cuánto tiempo se hace? Cada 24 horas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos cada 12 horas o algo menos, uno puede tener todas las ganas, todo el anhelo, todo el deseo, pero no ha madurado esa energía en tu cuerpo. No ha madurado. Entonces esa energía tiene que madurar dándole 24 horas. Una vez que haces este trabajo, ya lo expliqué ya en la sesión anterior, de que se tiene que sublimizar, que eso es con las respiraciones y todo lo demás, y después de ahí uno sigue durmiendo, por lo menos 1 hora. Y de ahí ya recién te puedes hacer un baño, porque cuando uno se baña, imagínate que tú estés ahí en un reactor atómico y que está todo totalmente caliente, hirviendo, y tú le vas a echar agua fría. Entonces eso va a malograr un poco el trabajo de tus riñones y el trabajo que estás haciendo. Entonces esas cosas no se deben de hacer, ¿no? Entonces, así, esa es la forma de trabajar los vapores seminales. Nosotros tenemos que entender de que los alimentos del universo están concentrados en el sexo. Ya hemos hablado de que esa parte energética, esa parte depende solamente de nosotros, de cómo lo hagamos, de cómo nos servimos. Las neuronas se reavivan
Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo, ¿qué es lo que sucede? Porque estamos hablando de cómo es que vamos a hacer el dominio de la materia. Entonces, esas energías van a ir subiendo en nosotros y nosotros, mientras que más neuronas despiertas tengamos, mejor va a ser para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde comenzamos a despertar la conciencia. La conciencia no se despierta porque sí. La conciencia no se despierta porque Dios quiere o porque nosotros oramos y le pedimos, le suplicamos que nos ayude. No. La conciencia se despierta porque uno es el trabajo del ser, del espíritu, del Padre que está en secreto, y otro es nuestro trabajo. Mientras que nosotros no cumplamos con ese trabajo, no vamos a poder despertar conciencia. ¿Y qué significa despertar conciencia? Significa tener una percepción totalmente distinta y diferente de lo que es la vida. Comenzamos a develar, comenzamos a ver mejor las cosas. Por eso se dice que los genios ven cosas que los demás no pueden ver. Entonces, eso es lo que se logra cuando hacemos un buen trabajo de amor. Ahora bien, el verbo es fundamental, es importante. Entonces de aquí es donde uno tiene que ir entendiendo que por mucho que haya magia sexual y transmutación sexual, uno debe de vocalizar 1 hora diaria. Es cierto, en un principio las vocalizaciones, como no tenemos costumbre, van a ser de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, y poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Porque es fundamental, es importante tener otro tipo de prácticas, no solamente es una cuestión de la magia sexual. Porque ya sabemos cuál es la diferencia entre sexo y magia sexual. No es lo mismo. Entonces tiene que ser para una persona entrenada, la persona que vocaliza diariamente, la persona que aprende a visualizar. ¿Cómo aprendes a visualizar? Cuando tú estás aprendiendo también a la meditación. Entonces todo es un entrenamiento, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Eso es lo que tenemos nosotros que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Se trata de aprender a vocalizar, se trata de aprender a tener una imaginación creativa, una visualización creativa. Se trata de ya dejar de mentir, dejar de chismosear, dejar de hablar lisuras. Se trata de una serie de entrenamientos que nos van a ayudar para el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Llegar a cristificarnos. Pero para llegar a cristificarnos, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar. Y tenemos que comenzar a crear. Y cuando uno empieza con este tipo de situaciones, uno empieza a crear situaciones hermosas, bellas, fantásticas. Y entonces ahí cuando uno se entrena en la imaginación, en la visualización, porque acuérdese qué significa imagen. Imagen, genes. Virgen, ya hemos hablado de lo que es la virgen. La virgen no es una mujer que no tiene sexo. La virgen es una mujer que sabe trabajar el sexo y hace que sus genes funcionen. ¿Cuándo es uno un genio? Genio, por sus genes. Y si ustedes observan bien, los genios, los más grandes pensadores, tienen una gran potencia sexual. ¿Por qué? A esa gente no le vas a estar preguntando cómo estás. No le vas a decir ¿y cómo está tu potencia sexual? Pero es un genio. ¿Por qué? Por sus genes. Entonces es una situación que es creada por nosotros mismos. Y entonces ¿saben qué es lo que pasa con los genios? ¿Qué es lo que pasa con la gente que sabe, con las vírgenes? ¿Qué es lo que sucede cuando uno trabaja con sus genes?
comenzamos a tener eso que se llama el dominio de la materia. ¿Por qué? Porque nuestra parte interior, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que se lo hemos atribuido a Jesús el Cristo nada más, pero que eso en realidad somos nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso soy yo, eso eres tú, eso somos todos. Entonces, el Hijo, que es lo que somos nosotros, comienza a ganar los poderes del Padre. El Hijo, que somos nosotros, comienza a ganar los poderes de la Madre. Y poco a poco ellos nos van confiriendo, así como nosotros, por el mismo problema sexual, hemos tenido la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula, así y etcétera, etcétera. De la misma manera tenemos al Padre y tenemos a la Madre. Y ese poder es el que nos mantiene a nosotros bien. Vuelvo a repetir, hay tips, hay cositas que ya estamos aprendiendo nuevamente en este último capítulo de la magia sexual. Pero uno tiene que ir entendiendo de que si no hay amor, si no desarrollamos esa emoción superior, si no hay felicidad, si no aprendemos nosotros a generarlo, si no tenemos ese tipo de disciplina amorosa, bella, hermosa, no nos van a conferir los poderes que necesitamos de nuestros padres interiores. No lo vamos a tener. Y eso está basado en la emoción superior que es el amor. El resto yo creo que lo van a tener que averiguar por su propia experiencia. Pero pienso yo que con esto ya estoy bastante claro y estoy cumpliendo con mi obligación con todos ustedes. Mis queridos amigos, les voy a dar el dominio el dominio de la materia. Denme 1 o 2 días porque tenemos que hablar del tiempo y del espacio. Y de repente por ahí en un interín tendremos que hablar de algunas otras cosas que ya nos daremos cuenta. Pero vamos a seguir avanzando, se lo prometo. Muchas gracias, que les vaya bien.